A ver, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo funciona todo el tema de los impuestos en México? ¿Quién pone las reglas del juego? Bueno, la respuesta está en un solo documento clave. Hoy vamos a desmenuzar el Código Fiscal de la Federación. Vamos a ver sus principios más importantes, pero de una forma sencilla, para que quede súper claro. Arrancamos. Imaginen que las finanzas públicas de México son una computadora. Bueno, pues este código sería como el sistema operativo. Ojo, no es la app que te cobra el IVA o el ISR, no. Es el programa de fondo, el que hace que todas esas otras apps fiscales funcionen correctamente. Es el que pone las reglas, define los conceptos básicos y, lo más importante, establece la relación entre la autoridad y todos los que contribuimos. Y miren, aquí está el corazón de todo el asunto. Esta frasecita del artículo primero es, literal, la base sobre la que se construye todo el sistema fiscal mexicano. Piénsenlo, es como un contrato social que todos firmamos sin darnos cuenta. Dice que tanto las personas como las empresas tenemos la obligación de cooperar para los gastos públicos. O sea, para pagar todo lo que usamos. Calles, hospitales, seguridad, todo lo demás parte de aquí. Ok, para que no nos perdamos, esta será nuestra ruta. Primero, la base. ¿Por qué contribuimos? Después, vamos a ver los 4 tipos de contribuciones que existen. Luego, quién paga y dónde. También las reglas básicas de cuándo y cómo pagar. Y cerramos con un tema un poquito más avanzado, pero súper importante, la famosa razón de negocios. Venga, empecemos por el principio. Como ya adelantamos, todo se basa en esa idea del artículo 1, la obligación de aportar para los gastos de todos. Y ojo con esto, que es clave. La ley aquí no anda con rodeos. Dice que es una responsabilidad compartida. ¿Qué significa? Que aplica para todos por igual, para las personas físicas, o sea, cada uno de nosotros, y para las personas morales, que son las empresas, las organizaciones, etc. Aquí nadie se escapa. Es una obligación universal. Muy bien. Ahora, ¿esa obligación de contribuir, cómo se ve en la vida real? Bueno, la palabra contribución es como un paraguas grande, y debajo de él hay diferentes tipos. El código es muy específico en esto. Y aquí viene algo que a muchos les saca de onda. Solemos decir impuestos para referirnos a todo lo que le pagamos al gobierno, ¿cierto? Pues resulta que, legalmente, los impuestos son solo una de las 4 categorías de contribuciones. A ver, vamos a ver cuáles son las otras. El artículo 2 nos lo deja clarísimo. A ver, tenemos, primero, los impuestos. Estos son los que todos conocemos, ¿no? Como el IVA o el ISR. Son generales. Luego, las aportaciones de seguridad social. Fácil, son las cuotas para el seguro social, para nuestra salud y pensiones. Tercero, las contribuciones de mejoras. Estas son más raras. Imaginen que pavimentan la calle justo frente a una casa y eso aumenta su valor. Bueno, pues se podría pagar una contribución por esa mejora directa. Y finalmente, los derechos. Esto es lo que pagamos por usar algo del gobierno o por un servicio, como el pago para sacar el pasaporte o la licencia. Perfecto. Ya sabemos qué se paga. Ahora la pregunta es, ¿quién paga y dónde lo encuentran para cobrarle? Para eso, el código tiene 2 conceptos que son fundamentales: la residencia y el domicilio fiscal. Y esta pregunta es mucho más importante de lo que parece. Porque, a ver, ¿qué hace que alguien sea considerado residente fiscal en México? Y cuidado, no tiene que ver nada más con la nacionalidad. El código tiene sus propias reglas para decidirlo. Aquí la ley, en el artículo 9, usa algo llamado la prueba del centro de intereses vitales. Suena complicado, pero no lo es. Imaginen a alguien que tiene casa en México y en otro país. ¿Cómo sabe el fisco si debe pagar impuestos aquí? Pues le aplica esta prueba. Se considera residente mexicano si cumple con una de estas 2 cosas. Número 1, si más de la mitad de todo su dinero en el año lo gana en México. O número 2, si el centro principal de su trabajo, de su actividad profesional, está aquí en México. Con que se cumpla una de las 2, ¡listo! Para el fisco ya es residente. Ahora pasemos al domicilio fiscal, que lo explica el artículo 10. Y ojo, no es lo mismo que la dirección de nuestra casa, ¿eh? Es la dirección oficial para la autoridad fiscal. Para una persona física que tiene un negocio, pues es el local principal de ese negocio. Si no, su casa. Para una empresa, una persona moral, es donde está la administración principal del negocio. Es súper importante porque es ahí donde van a llegar todas las notificaciones, requerimientos o hasta auditorías.
Ok, ya vimos el qué, el quién y el dónde. ¿Qué nos falta? El cuándo. El tiempo es oro y en temas fiscales es crucial. El sistema tiene momentos y fechas límite muy estrictos. Y para entender el cuándo hay que entender una palabrita clave, causación. El artículo 6 nos explica que una obligación fiscal nace, se causa, justo en el momento en que pasa algo que la ley tiene marcado. El ejemplo más claro, el IVA. ¿Cuándo nace la obligación de pagarlo? Justo en el instante en que se hace la venta. ¡Pum! En ese segundo se causó el impuesto. Es como el Big Bang de la deuda fiscal. Ok, ya nació la obligación. ¿Y ahora cuándo hay que soltar el dinero? La regla de oro, la que aplica casi siempre, está en el artículo 6 y es fácil de recordar. A más tardar el día 17 del mes siguiente. Si la venta fue en enero, se paga a más tardar el 17 de febrero. Así de simple. Hay otros casos, mucho menos comunes, donde el plazo es de 5 días, pero la regla general es el día 17. Y para que no haya pierde con las fechas, el artículo 12 nos da unas reglas para contar bien los días. A ver, si el plazo está en días, entonces no se cuentan sábados, domingos ni festivos, puros días hábiles. Pero si el plazo es en meses o años, ahí sí se cuenta de corrido. Y un tip de oro, si la fecha límite cae en un día que no es hábil, no pasa nada, se recorre al siguiente día hábil. ¡Uf, qué alivio! Bueno, y para cerrar, vamos a tocar un tema un poco más complejo, pero de verdad es clave para entender cómo piensa la autoridad fiscal hoy en día. Vamos a hablar de la famosa razón de negocios, que es básicamente una regla para evitar abusos. Piensen que el artículo 5A le da a la autoridad fiscal unos lentes de rayos X, le permite ver más allá del papel, de los contratos. La autoridad puede analizar una operación y preguntarse, a ver, ¿esto se hizo por una razón real de negocio o el único objetivo era ahorrarse impuestos? Si la respuesta es la segunda, si no hay un propósito económico de fondo, la autoridad puede decir, no, esto no es lo que parece, y recalcular los impuestos como si la operación se hubiera hecho de la forma correcta. Y claro, la pregunta es, ¿qué es un beneficio fiscal para la ley? Pues, según el mismo artículo 5A, es prácticamente cualquier cosa que baje la cuenta de impuestos. Por ejemplo, reducir lo que se paga, eliminar por completo un pago o hasta aplazarlo para pagar después. También cuenta usar deducciones, extensiones, en fin, cualquier estrategia que resulte en pagar menos al fisco. Todo esto se resume en una frase que lo dice todo, el fondo sobre la forma. ¿Qué quiere decir? Que a la autoridad no le importa tanto cómo se vea una operación en papel, o sea, la forma, lo que le importa es la realidad económica que hay detrás, el fondo. Si el fondo es solo evitar impuestos, aunque la forma parezca legal, la autoridad tiene el poder de actuar. Entonces, si una operación da un beneficio fiscal, pero no tiene una razón económica real, ¿qué pasa? Pues la autoridad simplemente ignora la fachada legal y le aplica los impuestos que le hubieran tocado a la operación real, a la de verdad. Es una herramienta súper poderosa para que el juego sea parejo para todos. Y es justo aquí donde se dibuja esa línea, a veces muy delgada, entre una buena planeación fiscal, que es legal, y la evasión, que definitivamente no lo es.